¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues continuamos, por supuesto, conociendo los diversos perfiles, los diversos nombres de quienes aspiran en esta elección del Poder Judicial a diferentes cargos, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también en el Tribunal de Justicia, sin olvidar el Tribunal Electoral, los jueces de distrito y demás. En esta ocasión voy a tener el placer de platicar con el magistrado Ángel Mario García Guerra, quien aspira a la Suprema Corte de Justicia, a quien saludo con mucho gusto. Magistrado, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. No, hombre, los honrados somos nosotros. Y bueno, lo primero que le preguntaría es algo similar a lo que le he preguntado a otros y otras aspirantes. ¿Por qué? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué en este momento? Bueno, precisamente porque tengo muchos años de trabajar acá en el Estado de Nuevo León, en el Tribunal Superior de Justicia, y el trabajo que yo realizo está muy relacionado con el trabajo que realiza a su vez el Poder Judicial de la Federación. Yo estoy convencido que esta reforma era más que necesaria, era indispensable. Y una de las razones es precisamente para que desde el más alto tribunal del país, que es la Suprema Corte, se tenga una verdadera justicia que hasta el día de hoy no ha existido para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y pienso que la única forma de hacer cambios que se traduzcan en una verdadera justicia es hacerlo desde adentro. Y eso fue lo que me motivó a inscribirme. Y el día de hoy, gracias a los procesos que se llevaron a cabo en los comités de evaluación, pues me permite estar en la boleta. Pero sí es necesario hacer, sobre todo, análisis de toda la jurisprudencia que se ha hecho, que la jurisprudencia es como una legislación paralela a la legislación que hacen los diputados y senadores. Esa jurisprudencia creo que es indispensable hacer una revisión por lo menos del año 94 a nuestros días, y todas aquellas jurisprudencias que, insisto, tienen el peso casi idéntico que la ley y a veces mayor, se revisen bajo una nueva óptica donde se ponga por encima la justicia de cualquier formalismo, y sobre todo que se privilegie la justicia para quien cotidianamente o de manera casi, eh, eh, vaya, unánime, no han tenido un verdadero acceso a la justicia, que es los más desfavorecidos económicamente. Ahorita este punto que mencionaba, magistrado, el formalismo. ¿Cuánto daño le ha hecho este formalismo judicial a la aplicación de la ley, al acercamiento de la ley hacia la población? Pues yo diría que en materia penal muchísimo, porque si no hay justicia penal, quiere decir que entonces la gente no tiene temor de cometer delitos. Tenemos un 98% de impunidad en todo el país y no hay necesidad de ser hacer grandes estadísticas o ser expertos en el tema para saber que en todo México el común es la violencia y la inseguridad. Habrá algunos estados de la República que por algún factor en especial tengan mayor inseguridad que otros, pero creo que es una cosa generalizada. Entonces, al ver esos resultados, significa que algo no estamos haciendo bien. No lo hemos hecho bien porque el derecho penal tiene tres finalidades. La primera de ellas, las tres finalidades son sumamente importantes. Una de ellas es la prevención del delito. Significa que las personas, antes de decidir cometer un delito, piensen en las consecuencias que eso les va a producir. Y la consecuencia, pues, es la cárcel, porque es la pena más grave que hay en materia penal. Y si el 98% de los delitos no se castigan, entonces en la mente de los probables delincuentes, pues es muy probable que no me van a castigar por cometer este delito. Entonces lo hago y al fin de cuentas queda impune, no hay castigo. Un ejemplo muy clásico de esto, y es un fenómeno que vivimos todos los días, es la gran cantidad de feminicidios que hay en todo el país. Entonces, tanto formalismo que se ha aplicado, pero digo yo, no solo la palabra correcta sería excesivo formalismo que se ha venido aplicando a través de la jurisprudencia,
pues ha hecho casi nugatoria la aplicación del derecho penal. Los pocos asuntos que se llevan a juicio penal terminan muchas veces absueltos o liberados por formalismos que no tienen el peso de anular un juicio, sin embargo lo anulan. El famoso eh, efecto de la puerta giratoria. Las policías, las fuerzas públicas de federales, estatales, municipales, cumplen con su trabajo de detener a los delincuentes, a veces en la gran mayoría de los casos en flagrancia, y por un error, por una falta de forma, por una cuestión que no llega a figura, que no debería de tener ese peso, resulta que salen en libertad inmediatamente. Entonces, es necesario privilegiar la justicia por sobre las formas. El espíritu de la Constitución, el espíritu de la ley siempre debe de ser la justicia y la equidad y el bien común. Y al día de hoy no se está aplicando, y la razón, en gran medida, es precisamente por todos aquellos criterios que forman jurisprudencia que obligan a los jueces y magistrados de todo el país a privilegiar una hora de a qué horas apuntaste que detuviste a la persona, y si hay una variación, pues entonces hay aquí no te creo en el informe porque estás poniendo horas diferentes. Y en fin, podría ser una lista interminable de casos prácticos donde todos los días vemos que siempre se privilegia la forma del fondo, que es el fondo es que haya justicia. Y la mejor prueba de que no están las cosas bien son los resultados que tenemos. ¿Por qué llegamos hasta aquí, magistrado? Usted lo decía al principio, una reforma judicial necesaria. ¿Cómo fue este deterioro que se fue dando en el Poder Judicial hasta llegar al punto en donde de plano tenemos que, no sé si llamarlo reseteo, pero por lo menos sí, renovarlo en muchos de sus principales bastiones? Primero, porque la mentalidad, la actitud de los juzgadores federales y por supuesto que también estatales fue, digamos, despegándose del pueblo, de la gente, de los justiciables. Es un toque de soberbia combinado con desinterés, y entonces empezó a haber una deshumanización de la justicia. Eh, Se perdió totalmente el contacto con la gente, se concretaron a leer leyes, a leer a la literalidad de la ley, sin importar que detrás de esa ley existen seres humanos. Si la letra de la ley fuera tan eficiente, créamelo, ya hubiéramos inventado un programa en una computadora a la que le alimentamos datos, información, y que nos dé un frío resultado estadístico. Pero así no es la justicia. La justicia debe ser impartida por seres humanos que tengan la humildad y la compasión de ponerse en los zapatos de las personas a las que están juzgando. Y yo creo que el Poder Judicial Federal hace muchos años que perdió eso. Los factores pueden ser de diferente índole. Yo creo que uno que influyó mucho ha sido la cantidad exorbitante y hasta insultante de sueldos y prestaciones que reciben. Llegaron a sentirse dioses o semidioses o seres tan especiales porque pues evidentemente vivían con esos ingresos, con esas prestaciones, en un mundo muy distinto al que vive la mayoría de los mexicanos. Muchas veces los juzgadores que están en el alto tribunal del país en su vida han litigado, jamás se han presentado en una agencia del Ministerio Público, no saben las dificultades que pasa una persona a que es víctima de un delito, las vicisitudes que tiene que atravesar para que lo atiendan, para que le reciban. Entonces ellos tienen una idea de una investigación perfecta, como dice la ley, con puntos y comas, y cualquier investigación que se salga de esos parámetros de perfección, de la literalidad de la ley, entonces ellos anulan todo y dictan una absolución. Por otro lado, ese es un factor. Por otro lado, en mi opinión, es nadie los juzga, nadie los revisa. El Consejo de la Judicatura, que se creó en el año del 94, tiene desde entonces y hasta la fecha simulando que sanciona a los juzgadores, pero en realidad no les hace absolutamente nada. Y créeme, no lo estoy inventando yo. Basta con entrar a la página del Consejo de la Judicatura, analizar
la cantidad de jueces y magistrados que han sido sancionados por conductas indebidas, por corrupción, por tráfico de influencias, y la verdad es vergonzoso ver esas estadísticas. Entonces, si a mí como juez, si a mí como magistrado puedo hacer lo que me dé mi gana y nadie me hace nada, pues entonces ese es un factor que también influye para que haya esa, ¿cómo decirlo? Esa desconexión del juzgador con el mundo en el que vive. Pareciera que cuando liberan a un delincuente peligroso, porque hasta altos delincuentes de mucho peligro los liberan sin ningún miramiento, pareciera que no viven ellos en esa misma sociedad, porque esa persona que cometió un delito y fue liberado, evidentemente que lo va a repetir una y otra vez. Entonces se sienten que no pertenecen a este mundo, al menos esa es mi opinión. ¿Se vale hacer política desde la Suprema Corte? Y si es así, ¿qué tipo de política, magistrado? No debería de valerse, pero de hecho se hace. Y no solo política, yo diría politiquería, porque incluso en los últimos años hemos visto una confrontación de la Suprema Corte con los demás poderes. No debemos confundir, y esa es una opinión personal, independencia judicial, que estoy convencido que es necesario, que es indispensable y que tengo la plena certeza que esta nueva corte que empezará a partir del 1 de septiembre va a tener una verdadera y real independencia judicial. Pero independencia judicial no significa confrontación con los poderes. Al final de cuentas, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en la razón, en la esencia de ser, es servir al pueblo. Porque el pueblo es la razón de existencia de esos poderes. Es el pueblo el que los colocó ahí para que sirvieran al pueblo, para que buscaran el bien común y para que le buscaran la justicia. Independencia judicial no significa pelearme con los otros poderes. Independencia judicial no significa yo soy el que mando y todos ustedes se doblegan ante mí. Y eso fue lo que hizo la Suprema Corte en los últimos años, sobre todo del 18 para acá, cuando ya el titular del Ejecutivo en ese entonces y la titular del Ejecutivo ahora, pues ya no son del mismo grupo, y entonces, evidentemente que empezaron a confrontarse abierta y descaradamente, se convirtieron, en mi opinión, en personajes políticos fuera de lo que es la función de la Suprema Corte y tomaron el lugar de la oposición. Y hay un montón de ejemplos que nos demuestran que eso es una realidad y que sigue sucediendo. Recordemos las reuniones de la ministra Piña con algunos partidos políticos, con los líderes de los partidos políticos, con los miembros del Tribunal Electoral. Ese es un caso bastante vergonzoso que hasta el día de hoy no ha sido aclarado porque ya negaron cuando su compañero ministro prestó la casa para que se reunieran, dijo que efectivamente la reunión existió. Eso es una confrontación con los poderes. Ese es un rol político. Estaba haciendo campaña la presidenta de la Corte y seguramente sus compañeros y amigos para desbarrancar la elección que venía en el 2024. Y luego, el último ejemplo de cinismo lo dieron cuando pretendieron, a través de un proyecto del magistrado González Alcántara, anular la reforma judicial cuando ellos saben perfectamente que no existe la posibilidad de que la Suprema Corte intervenga en la reforma a la Constitución. El único facultado para hacer reformas constitucionales es el Congreso de la Unión y la propia Constitución da las reglas. Mayoría calificada, Cámara de Senadores, mayoría calificada, Cámara de Diputados y mayoría simple de las legislaturas locales. Lo único que se requiere para reformar la Constitución y solo el Congreso de la Unión lo puede hacer. La Suprema Corte, con ese proyecto que afortunadamente no tuvieron los votos para poderlo sacar adelante, pretendía la Corte convertirse en el órgano reformador de la Constitución, una facultad que no le da la Constitución y que de ninguna manera pueden tener, porque entonces serían el poder de poderes. Y luego, en esa sesión, de por sí, el proyecto era vergonzoso. El colmo del cinismo fue cuando la ministra presidenta propuso que con 6 votos podían sacar la mayoría que se requería.
pero ¿cómo es posible que estés tratando de tumbar la reforma que habla de 6 votos cuando entre la nueva conformación de la Corte integrada por 9, que ahí sí 6 es mayoría calificada, pero ella con todo cinismo quería aplicar los 6 votos de la reforma que quería anular para anular precisamente la reforma de los 6 votos? O sea, es inaudito. No sé si me estoy explicando, tal vez mis palabras sean un poco confusas, pero a ese nivel han llegado. Eso, que me disculpe la señora ministra, eso no es independencia judicial y eso no es la función de la Corte. Oiga, magistrado, no, nos queda muy, muy claro, de una manera muy excelsa nos lo ha explicado. Y aquí yo también le pregunto porque fue parte de lo que se rumoró y se dijo, a usted se le señaló de estar con MC, entiendo que eso es mentira. Totalmente, totalmente. Ni siquiera tengo la idea de dónde sacó esa idea. Yo no pertenezco a ningún partido político. Evidentemente, como persona, como ciudadano, tengo mis preferencias políticas que no tienen nada que ver en mis decisiones como juzgador, pero no tengo absolutamente ningún vínculo. Por supuesto que conozco al gobernador de Nuevo León, por supuesto que conozco a Luis Donaldo Colosio, que también es un senador de Nuevo León y pertenecen a ese partido. Por mi trabajo y por el de ellos, en algunas ocasiones hemos coincidido en situaciones, en eventos, en charlas, pero no tengo absolutamente nada que me vincule a ese partido ni a ningún otro. Oiga, magistrado, y en este punto, por ejemplo, ya que estamos también platicando de todo ello, ya nos adelantaba, hay que garantizar realmente una independencia en el Poder Judicial. Hay un movimiento que es la 4T, tiene una presencia tanto a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, se lleva a cabo esta votación y hay perfiles como el suyo, perfiles independientes, perfiles de una justicia social, una visión más social de la justicia. Eh, ¿Qué tanto en un momento dado, en qué circunstancias, querido magistrado, se puede garantizar esa imparcialidad en el marco de esta, pues de esta mayoría que tiene tanto la 4T en el poder legislativo, en el poder ejecutivo? Miren, yo creo que no podemos hacer a un lado que el pueblo de Nuevo León tomó una decisión contundente el 2 de junio de 2024. Conociendo lo que era el Plan C, que era efectivamente la reforma judicial, se volcaron a las urnas y yo me incluyo entre ellos para votar masivamente por la continuidad de este proyecto llamado Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación proviene de un partido político, pero es un partido político que antes de serlo fue un movimiento social. Y además que hemos visto, creo que la mayoría, cambios importantes en este país derivado precisamente de ese proyecto de un gobierno distinto. Entonces, evidentemente que al votar por este proyecto estamos votando porque haya un cambio y particularmente en el tema que nos ocupa, que haya un cambio en el Poder Judicial de la Federación para que no sea un instrumento, la Suprema Corte, los tribunales colegiados o los juzgados de distrito, de frenar arbitrariamente los proyectos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está vinculado al legislativo, está vinculado al judicial, no los podemos separar como si fueran entes autónomos y digo, entes distintos, porque entonces no se cumple con la finalidad. Se puede conservar perfectamente la independencia judicial con independencia de que seamos o estemos a favor de un proyecto, de una forma de gobierno. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con este proyecto de gobierno, me parece que es muy importante por una razón muy sencilla. Más allá de partidos políticos, el tema aquí es el humanismo. Yo siento que por primera vez estamos moviéndonos de un sistema de gobierno que priorizaba el dinero a un sistema de gobierno que prioriza a los seres humanos, al pueblo, a la gente. Y vivimos en un país con excesivas carencias. Y como lo dijo en algún momento un héroe de la revolución, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Yo soy partidario de esa filosofía y no porque esté incitando a la gente a una revolución. Esta frase surgió en una revolución, pero la esencia de esto es que si el pueblo no obtiene justicia, no van a estar conformes y de alguna manera ese es un factor que ha desencadenado los incrementos de la violencia en todo el país. Entonces,
es importante que desde la Suprema Corte y todos los demás juzgadores que están sometidos a votación o van a ser sometidos este 1 de junio, cada uno haga el rol que le corresponde, cada uno realice lo que le toca para que la justicia sea una realidad en México. No va a ser mágico, no va a pasar como si tuviéramos una varita que a partir del 1 de septiembre los nuevos juzgadores van a hacer, va a cambiar todo de un día para otro. Pero hemos venido transitando de un sistema de gobierno a otro. El poder ejecutivo se cambió, el poder legislativo se cambió, faltaba cambiar al poder judicial. Y evidentemente que este cambio obedece a un sistema de gobierno que tiene como postulado la transformación del país. Y yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Pero eso no significa que pertenezcamos a un partido político o que estemos a favor de lo que hace un partido político. Lo que sí estamos de acuerdo, o al menos en mi caso personal, es que tenemos que cambiar la manera en que se gobierna, la manera en que se administra justicia y que siempre tengamos como prioridad al pueblo, porque además así lo ordena el artículo 39 de nuestra Constitución. Magistrado, finalmente, ¿cuál es el número que usted tiene? 46 en la boleta morada. 46 en la boleta morada, en la boleta morada. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad, el magistrado Ángel Mario García Guerra, aspirante a la Suprema Corte de Justicia. Magistrado, un verdadero placer platicar con usted. Gracias por la oportunidad y saludos de nuevo a toda la audiencia.